Utopía Radio TV. Bienvenidos a Voces del Papel, escritores que inspiran. Mi nombre es Sonia Campa y en este espacio nos sumergiremos en las palabras y pensamientos de los autores que han dejado una huella indeleble en la literatura. Prepárate para un viaje lleno de creatividad, pasión y reflexiones profundas. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Voces del Papel, escritores que inspiran. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde Tecámac, Estado de México, a través del 99.1 de FM y en www.utopiaradiotv.mx. Y también estamos en vivo en nuestra página de Facebook, Utopía Radio TV, a la cual te invito a que le des seguir y en todas nuestras redes sociales, también síguenos. Estamos abiertos a que nos mandes tus comentarios tanto en Facebook como en WhatsApp al 55 18 96 85 90. Estamos al aire gracias a la Dirección General, Edición y Montaje de Enrique Durán y a la Subdirección de Magdalena Santana. Mi nombre es Unicampa y te recuerdo que cada conversación que tenemos en este programa es para que sea una fuente de inspiración y de reflexión, para construir una vida plena y consciente con el intercambio de ideas y reflexión a través de las historias, experiencias y obras aquí presentadas. Y las efemérides del día de hoy es que un día como hoy, 17 de septiembre, pero de 1972, fallece el escritor y diplomático mexicano Rafael Bernal. Y también un día como hoy, pero de 1964, se inauguró el Museo Nacional de Antropología de México, que es uno de los principales centros culturales del país. Y también hoy se conmemora el Día de la Seguridad de los Pacientes. Fue instaurada en el 2019 con el objetivo de promover la seguridad y calidad en la atención sanitaria. Y también hoy se conmemora el Día del Presbítero o del Sacerdote Católico, donde se busca resaltar la importancia en la vida espiritual de la comunidad. Y bueno, antes de presentarte a mi invitada, te voy a dejar con este pequeño video de introducción que preparé para ti. La metamorfosis, como la de la mariposa, refleja de manera profunda los procesos de cambio en los seres humanos. La oruga, que parece limitada y pesada, se asemeja a una persona en una etapa de incertidumbre o de lucha. Al igual que la oruga, que se encierra en el capullo, los seres humanos muchas veces necesitan un periodo de introspección, de aislamiento, donde enfrentan sus propios desafíos internos. Este capullo representa el proceso de transformación interna, donde se despojan de creencias y hábitos limitantes. Finalmente, cuando la mariposa emerge, libre y renovada, es un símbolo del ser humano que ha atravesado una transformación profunda, que ha dejado atrás lo que le impedía crecer y ahora vuela con nuevas perspectivas, más ligera y conectada con su verdadero propósito. La metamorfosis o el proceso de cambio y transformación es fundamental en la vida del ser humano. Este proceso es una oportunidad para crecer, evolucionar y adaptarse a nuevas circunstancias. Es crucial porque nos permite soltar viejas versiones de nosotros mismos que ya no sirven o que nos limitan, para dar paso a un ser más consciente, maduro y alineado con nuestros deseos y metas. El cambio también es vital para el aprendizaje, ya que nos enseña a enfrentar desafíos, superar el miedo a lo desconocido y salir de nuestra zona de confort. Sin estas etapas de transformación, no podremos experimentar el crecimiento personal que nos acerca a una vida más plena, significativa y auténtica. Al igual que una mariposa no podría volar sin haber pasado por su metamorfosis, nosotros tampoco podríamos alcanzar nuestro máximo potencial sin esos cambios cruciales en nuestras vidas. Y es que hablaremos hoy del libro Metamorfosis del Espíritu, el cual escribió nuestra querida compañera y amiga Olga Lyle,
quien es coach transformacional, es numeróloga y escritora, por supuesto, es mentora espiritual en procesos de transformación de vida a partir de su encuentro con ella misma, su sanación y su propósito de vida. Aplica herramientas de yoga kundalini, numerología, círculos de mujeres. Ella nació en Cali, Colombia, creció y se educó en Pereira. Actualmente radica en Carolina del Norte, Estados Unidos, desde hace 18 años. Tiene 2 hijos y 2 nietos y una comunidad hermosa de mujeres donde sanan y crecen juntas. Como te decía, ella es autora del libro Metamorfosis del Espíritu. ¿Cómo estás, Olga? Muy buenas tardes. Hola, Sony, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Agradecidísima por tu gran invitación y qué bello el video. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por tener el honor de estar aquí en este programa. Fíjate que yo les quiero comentar y les quiero platicar que tu libro es un libro maravilloso de crecimiento personal, excelente. Y además empieza con una oración que yo creo que todos, no se las voy a dar porque quiero que lean el libro, pero todos deberíamos empezar con esa oración por la mañana porque te expande en amor. Entonces, además de esta oración poderosa con la que tú empiezas con un tema que quizá no nos gusta, que es el tema de la victimización. Y tú mencionas que en un momento determinado dejaste de ser la víctima. Pero ¿cómo nos damos cuenta para empezar que nos estamos victimizando? Número uno y número dos, ¿cómo salir de ese papel de víctima? Bueno, Sony, yo pienso que la mayoría o todos los seres humanos pasamos por ese proceso de sentirnos víctimas. Y es que cuando colocamos la responsabilidad de todo lo que nos pasa en el exterior, entonces ahí es donde nos estamos poniendo en el papel de víctima. Es por el gobierno, es por mi pareja, es por este problema económico, es porque me despidieron del trabajo, es porque tuve este accidente y todas las cosas malas o sucesos que nos pasan en la vida, le estamos poniendo ese poder afuera. Ahí estamos haciendo o asumiendo un papel de víctimas porque no nos estamos mirando hacia adentro y poniéndonos esa responsabilidad que debe empezar con nosotros. Esa es la primera parte. Y la segunda es cómo salimos de ahí. Yo pienso que todos los seres humanos igualmente tenemos un punto donde podemos tocar fondo a través de cualquier situación. Y en ese tocar fondo es donde decimos, ¿qué está pasando conmigo? Todas las cosas que pasan alrededor y al exterior, entonces nos cuestionamos, ¿en realidad es responsabilidad de esas situaciones que están pasando en el exterior, afuera? ¿O soy yo la que está haciendo que las cosas pasen de una forma que yo no estoy conectando con eso? Entonces ahí es donde empieza ese proceso de despertar, que precisamente ese es el despertar espiritual, el darme cuenta de lo que está pasando. Y cuando yo despierto de ese sueño, de ese abismo, de esa oscuridad, entonces ahí empiezo a tomar medidas y a hacerme cargo de mi vida para cambiar esa etapa de victimización. Y otro tema hablando de tu libro, también nos comentas que existen heridas emocionales en nosotros, pero muchas veces no nos damos cuenta que tenemos una. Entonces, obviamente, para tocar fondo, pues ya te diste cuenta que hay heridas en ti, pero si yo no sé cuáles son mis heridas, ¿cómo las identifico? ¿Cómo empiezo a saber, pues, por dónde empezar? ¿Por dónde empiezo? Bueno, es importante identificar esas emociones. No puedo sanar si no las identifico. Entonces,
tengo que tomar esa responsabilidad de pararme un día y verme y preguntarme qué estoy sintiendo, por qué, de dónde vienen esas emociones. Porque a veces sentimos o creemos identificar una en especial, pero en realidad no es esa emoción, sino que viene de otras diferentes, que viene de un trasfondo. Pero no hay un camino, una fórmula que te enseñe cómo identifico mis emociones. Tienes que tomar responsabilidad y lo más importante es querer, porque, Claro. porque cuando no quiero darme cuenta de las cosas, y eso es lo más difícil para empezar cualquier proceso de transformación, es que yo quiera hacerlo, que yo quiera darme cuenta, quiera eh, ser apoyada, quiera ser guiada, quiera que me enseñen, que me muestren un camino, porque no todos, obviamente, y yo estuve en esa etapa también de que yo no sabía identificar mis emociones, pero ¿cómo las identifico? Asumiendo que y aceptando ese proceso de aceptación que, listo, mi vida no está yendo para ningún lado o estoy sintiendo esto en mi vida, en mi cuerpo, y entonces necesito ayuda para aprender a identificar. Yo solita de repente no soy capaz, pero el aceptar que necesito ese acompañamiento, esa ayuda, es lo más importante y no solamente en este proceso de transformación, sino en cualquier proceso, porque si crees que todo está bien, entonces, ¿cómo vas a avanzar? ¿Cómo vas a transformarte, a hacer las cosas mejor si crees que todo es perfecto o que no quieres darte cuenta? Es aprender a recibir amorosamente y abrirme desde mi corazón amorosamente para que las respuestas y la ayuda empiecen a fluir. Y mira, también lo que pasa, lo que sucede muchas veces es que tenemos ese sentimiento de soledad, ese sentimiento de abandono, que nadie está conmigo, que yo me siento mal. Entonces, ¿cómo empezar? Si sí quiero salir de ahí, ¿cómo empezar pues, a sanar este sentimiento de soledad? ¿Cómo tú podrías identificarlo? ¿Qué consejo les darías a las personas que sí quieren avanzar, pero que se sienten solas? Bueno, ese tema de la soledad o sentirme solo es bien importante porque para empezar un proceso primero debo sentirme solo. ¿Por qué? O primero debo aprender a estar solo y a entender esa soledad. Porque a través de esa soledad entonces me voy a comunicar conmigo misma. Voy a empezar ese proceso de autoconocimiento, porque no puedo ir afuera a pedir lo que yo misma no sé qué está pasando, no sé qué voy a pedir, no sé qué me está haciendo falta, no sé en qué necesito apoyo. Entonces, primero hay que aprender cómo abrazar esa soledad y a usarla de la mejor forma. Porque cuando yo aprendo a ser feliz sola, a buscar herramientas para que me acompañen en esa soledad, un libro, un programa, un podcast, cualquier tipo de herramienta, entonces ahí ya empiezo a ver un poquito la luz. Cuando empiezo o cuando ya me doy cuenta que estoy bien estando sola y que es perfecto estar sola, entonces lo que hago es dejarme acompañar de las personas que quieran acompañarme. En ocasiones
decidimos, en mi caso, cuando empecé este proceso, y en el libro comento que en la época que empecé a escribir el libro, yo me alejé un poco de la familia para irme a ese reencuentro y no afectar mucho con todas esas emociones y ese proceso que estaba viviendo a mi familia. Busqué una amiga. Entonces, ¿qué pasa? Que es importante identificar con qué personas yo me siento acompañada, con qué personas yo siento que no voy de repente a ser juzgada, o que no voy a incomodar, que no les voy a causar dolor, sino que hay personas que me van a acompañar, a ayudar, a salir de cualquier situación de forma muy objetiva, muy amorosa, simplemente haciendo el papel de eso, porque a veces no necesitamos sino que nos escuche, o sentir un acompañamiento, pero sin intervención, Sin que juicios. nos dejen ser, que nos dejen ser, sí, sin juicios. Entonces es bien importante que identifiquemos con qué personas yo me siento cómoda para algún proceso que quiera vivir o alguna situación que quiera traspasar. Y ahí entonces perder el egoísmo, perder el sentimiento de que voy a molestar, no quiero ayuda, esto lo resuelvo solo, porque ese es un problema, diría yo, bastante crítico, cuando creemos que vamos a molestar, cuando no creemos que somos merecedores de ese acompañamiento y de ese amor, y que hay muchísimas, millones de personas en el mundo que quieren abrazarnos, que quieren acompañarnos, y fuera de eso, personas que están viviendo las mismas circunstancias, y de esas personas también nos podemos acompañar. Y tocaste un punto muy importante que dices que, utilizar herramientas. Yo creo que para empezar, tu libro es una herramienta maravillosa, porque ahí también nos compartes ejercicios para la vida diaria, algunos retos por ahí que nos pones a hacer, pues, para nuestro crecimiento personal. Háblanos un poquito, de las herramientas que tú utilizaste de esta yoga, de la numerología. Háblanos un poquito de estas herramientas. Claro que sí, Sony. Mira, cuando yo tomé la decisión de escribir este libro, Metamorfosis del Espíritu, yo dije, yo no quiero que sea un simple escrito. Yo quiero que ese libro se convierta en un manual, incluso de consulta, porque no es un libro para leerlo una vez o Ujú. leerlo de corrido y terminé y ya. No, es un libro que te sirve para que tú coloques en tu biblioteca o en un lugar donde lo estés viendo y donde lo estés consultando, porque allí, entonces tú lo dices, es un libro diseñado con muchísimas herramientas. Tiene ejercicios de introspección, tiene retos, tiene tips, tiene cuestionarios, tiene de todo. Entonces, ahí aplico todas mis herramientas como coach ontológico, aplico herramientas de PNL, aplico herramientas de yoga, les enseño cómo empezar su proceso de meditación, empezar a cultivar este hábito que pocas personas lo tienen. Entonces, y también como rompo un poquito de paradigmas ahí, porque las personas desconocen que meditar eh, es muy amplio el proceso, o esta técnica de meditación es muy amplio. Entonces, lo primero que la gente se imagina cuando le dicen meditación, entonces ya se imaginan es en posición de loto, Ujú. y ya
y ya pues hasta levitando y ya, o al contrario, se imaginan como solo las posiciones de yoga que son muchas, dificilísimas, que incluso yo no las hago. Entonces, bueno, es una cantidad de creencias limitantes que nos impide conocer las herramientas. Entonces, les enseño un poquito en el libro cómo aprender eh, paso a paso o crear espacios muy lindos para que hagan estas meditaciones y estos procesos. Y además también nos hablas de las afirmaciones y de cómo ayudaron en tu vida. ¿Y tú qué le podrías decir a una persona que dice: "Ay, no, yo no creo en esas cosas, yo, para mí eso no me lo pongas porque, ¿cómo? Me voy a estar repitiendo cosas y cosas y ya, por eso va a cambiar mi vida". O sea, hay gente que, no cree, a mí me ayudaron muchísimo las afirmaciones, pero hay mucha Ujú. gente que no cree. Y digo, es válido también, pero también es una herramienta maravillosa para aquellos que la quisieran probar, ¿tú qué les dirías? Claro que sí, Sony. Mira, es bien importante eso que estás diciendo, es muy respetable, pero a las personas que no conectan con las afirmaciones, les tengo una invitación. ¿Cómo haces las afirmaciones? ¿Desde dónde haces las afirmaciones? Porque es muy cierto que si yo solamente, sin acompañarlo de algún otro proceso, yo solamente me quiero levantar y decir, hoy es un día maravilloso y hoy no va a llover. Entonces, si creo, si hago la afirmación de esa forma y estoy pidiendo cosas de repente utópicas y no pasan, la gente las personas se desaniman. Claro, Entonces, ¿qué pasa? Que las afirmaciones no son un proceso o no son una herramienta independiente a otros procesos. ¿Qué hay que empezar para hacer para que las afirmaciones funcionen? Yo tengo que creérmelo. Todo lo que yo voy a manifestar, tengo que creérmelo. Porque si yo digo que hoy es un día maravilloso, pero empiezo a conducir y desde que voy en la esquina que me encuentro el tráfico, empiezo a maldecir el tráfico y ya del día se me, como diría, no sé cómo dirán los mexicanos, pero de repente diga, ya se me jodió el día. sí, Ya ya se me valió. jodió el día, ya el tráfico, tal cosa. Ujú, Entonces ahí ya le estoy diciendo a mi subconsciente, ya aquí, ya lo bloqueé, ya hoy no va a ser un día maravilloso, ya porque ya le estoy entrando otra información. O sea, las afirmaciones es visualización, pero que nacen del corazón, que nacen desde mi compromiso a que ese día sea de verdad maravilloso. Entonces, la vida y ningún día es perfecto, pero hay que aprender a abrazar todo eso que nos rodea y todos los obstáculos, las sombras y todo. Y a pesar de eso, seguir pensando que el día es maravilloso, porque no significa que el día es maravilloso porque no voy a encontrar tráfico, entonces el tráfico me va a hacer llegar tarde, porque me cancelaron una venta que había hecho ayer y hoy me la cancelaron. No, hoy va a ser un día perfecto, sin ujú. obstáculos. No, de ahí, de eso no se trata. El día maravilloso es cuando yo enfrento un día y suceden muchas cosas con sombras, con obstáculos, con retos y todo, y a pesar de eso, yo sonrío y soy capaz de decir al finalizar el día, hoy fue un día maravilloso. Y mañana lo será Gracias, también. universo, porque hoy fue un día perfecto. Todos los días son perfectos. Y no es, recordemos siempre que no es
no es las cosas que pasan, sino cómo yo veo, cómo yo me enfrento y cómo yo veo todas esas situaciones que están pasando. Entonces ahí está el cambio de chip y de clic y ahí entonces empiezo a amar las afirmaciones. Y mira, aquí voy a citar una frase de tu libro para todos los que nos están viendo, se están integrando a este live. Estamos platicando con Olga Lail, la autora del libro Metamorfosis del Espíritu. Y voy a citar una frase que va muy acorde con lo que estás diciendo, porque dice en tu libro, ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, esperanza en las batallas, confianza en el miedo, amor en la discordia. Ser feliz no significa solamente valorar la sonrisa, sino reflexionar sobre la tristeza. No se trata solo de conmemorar el éxito, sino de aprender las lecciones del fracaso. Y eso es bien importante lo que tú dices, porque en la vida tenemos altas y tenemos bajas, pero ¿cómo vas a reaccionar ante ello? Y aquí también nos platicas, por ejemplo, del perdón, pero dinos, por favor, ¿para qué nos sirve el perdón? El perdón nos sirve para sanar, para empezar un camino de felicidad. Y felicidad es no estar anclados a un pasado que no nos aporta. O sea, la felicidad la empezamos a experimentar cuando tengo la capacidad de vivir y disfrutar el momento presente. Ahí está el valor y está en la esencia de la felicidad. Y ese perdón nos sirve para eso. Porque ¿qué es el perdón? ¿De dónde, digamos, que nace el perdón? De una situación que pasó, ¿cierto? De algo que dejamos de hacer, de algo que nos hicieron supuestamente, porque eso es otro tema. No nos hacen nada, no nos hacen nada, pero creemos que nos hicieron, que lo hicimos mal, que lo, que lo pudimos hacer mejor, que en fin, entonces, pero todos esos sucesos están en el momento pasado, ¿cierto? Están en el pasado. Entonces, ¿qué creo? Ok, tengo que perdonar o me tengo que perdonar. Pero si yo me ubico en el momento presente, no hay nada que perdonar, porque todo lo del pasado no existe y debo empezar a construir de lo que realmente tengo en el momento. Y un conocimiento o algo que nos libera, que fue algo que a mí me liberó cuando en realidad entendí ese concepto. Y es que todo lo que sucede, los sitios, las personas donde estamos, incluso los dolores, es difícil entender, pero los dolores, cualquier tipo de experiencia es correspondiente y perfecta. Y es correspondiente al aprendizaje que vinimos a incorporar a esta experiencia material. Entonces, cuando lo entendemos de esa forma, nos liberamos un poquito, no solamente de la victimización, porque es que me hicieron, es que tal cosa, sino que nos liberamos además de la culpa, que es el otro gran tema y el gran capítulo de mi libro sobre la culpa. E incluso empecé a hacer bootcamp sobre la culpa y sale una cantidad de cosas que ni te imaginas, pero en fin, me libero entonces de la culpa y me libero de eso y aprendo a, el perdón que es aceptarme, es aprender a amarme con todo eso que viví, que me hicieron, que me tocó, con todo eso me aprendo a reconocer, a amar y a entender y a aceptar que todo fue perfecto, porque lo hicimos desde el amor, lo hicimos lo mejor que pudimos y,
Y si algo no muy agradable nos sucedió, entonces, ¿qué aprendí de ahí? ¿Qué el universo, cuál era el aprendizaje que estaba escrito que yo debía incorporar? De ahí sale un gran tema que es, por ejemplo, cuando no reconozco, cuando no entiendo, cuando no acepto todas esas situaciones, ahí es donde está que lo volvemos a repetir. Y tú has escuchado que no puedo salir de este círculo vicioso, me encuentro la misma pareja, me encuentro el mismo trabajo que no me gusta, me encuentro esta misma situación. Es por eso, porque no aprendemos. Y todas esas situaciones de la vida es para eso, para aprender. Y por eso entonces el perdón. Cuando aprendemos a vivir en el momento presente y cuando aprendemos a entender y aceptar desde el amor que todo fue correspondiente para mi aprendizaje y perfecto, entonces cojo todas esas experiencias para seguir, para continuar y para seguir construyendo. Y vuelvo otra vez a una frase de tu libro, un pequeño párrafo que dice de esta manera: todo lo que estuve buscando por años y que creía que estaba afuera, la felicidad, la paz, la calma, el amor, la prosperidad, el éxito, el reconocimiento, la aceptación, el perdón, eran estados que yo podía crear y sentir a través de mi intuición, desde mi sabiduría y de la conexión con la luz divina que siempre ha habitado en mí y en ti, pero que nos negamos a aceptar y escuchar. Esa luz divina, tú le llamas Dios, ¿es cierto? Yo la llamo Dios, pero esa luz, esa no tiene nombre, digámoslo de alguna forma, porque esa luz es como tú la quieras llamar, de acuerdo a tu religión, a tus principios, tus creencias. Toda la luz es la misma. Yo la llamo Dios porque me identifico con esa luz dentro de mí, pero es la misma. Exacto, sí. Siempre tocamos esos temas porque cuando voy a mis retiros, pues van personas de varias creencias, diferentes creencias. Entonces lo que hacemos es que nos dirigimos o que conectamos con el universo. Ya tú tomas esa luz y le colocas el nombre, pero que en últimas es una sola, Es una lo sola. Y mira, te preguntaba porque también nos hablas un poquito de los milagros. ¿Tú cómo definirías un milagro? ¿Y tú crees que estos están al alcance de cualquier persona? Porque ahora todo lo que vemos en la televisión o en las noticias son cosas pésimas, pero nadie habla de los milagros que sí existen en la vida y que a veces piensas que tiene que ser algo súper grande y súper extraordinario cuando el primer milagro es levantarte y abrir los ojos todos los días. Pero platícanos para ti, ¿cómo definen los milagros y si sí están disponibles para todos? Claro que sí, ese tema de los milagros me encanta y, y cuando yo aprendí a ver ese milagro, como tú dices, desde que nos levantamos, ahí la vida de una persona y la mía empezó a cambiar, porque lo que tú dices, está, de repente crecemos, yo pienso que es la cultura que crecemos pensando, de repente tiene que ver, no sé, con la escasez, no sé, pero crecemos pensando que los milagros es eso, que nos ganemos la lotería, Ujú. incluso sin comprarla, porque no la Claro, compramos y ya encontrarme un tenemos. billete en la calle y ese es el ganador, ¿no? Eso, entonces, que nos ganemos la lotería, que llegue un príncipe azul en caballo, ese tipo de milagros como algo sobrenatural, diferente.
Pero cuando aprendemos a observar que los milagros son las pequeñas cosas que encontramos todos los días. El milagro es poder levantarte, observar a tus hijos sonriendo, tener comida para darle a tus hijos, tener un trabajo a donde ir, tener salud, tener amor, tener una comunidad, tener tus 5 sentidos funcionando. Todos esos empiezan a ser milagros. Si de repente vas por la calle y te encuentras una persona a la que puedes colaborar, ayudar, sonreírle y pasa algo con esa persona, eso es un milagro. Cuando estás pidiendo en meditación, en oración, porque la meditación es también oración. Entonces, los latinos crecimos en una cultura que oramos, ¿cierto? Entonces, en cualquier situación estamos orando y durante el día nos llega un pensamiento para resolver una situación. Así obran los milagros, porque Dios como que nos siembra las semillas para que nosotros resolvamos situaciones, nos muestra la luz. Entonces, si en la oración que hicimos en la mañana, la meditación, pedimos por esa iluminación, por esa guía, y después nos vino un pensamiento mostrándonos qué deberíamos hacer, a qué personas vamos a pedir ayuda, qué persona nos puede ayudar, o se nos dispara una super idea. Ese es el milagro, eso es un milagro. Entonces yo pienso que el concepto es simplemente aprenderlo a manejar, aprenderlo a darle el sentido a esa palabra milagro, que no es nada loco ni extraordinario, sino que son las pequeñas cosas. Pero te cuento una cosa, empiezan por esas pequeñas cosas que nosotros decimos pequeñas, pero que en un momento se convierten en cosas también que no tienen explicación. Y me acordé de un ejemplo en este momento. A mí me ha pasado. Hace 3 meses, te cuento la historia rápido. Hace 3 meses me intoxiqué con comida de mar. Tuve que ir a urgencias y aquí en Estados Unidos ir al médico es costosísimo. El bill me llegó de $3,000. Ok, yo fui, no me hicieron absolutamente nada, solamente me formularon, me revisaron nomás, así, me formularon, listo, me voy. $3,000 el bill, $3,000. Ok, bueno, te cuento que estaba yo pensando y en meditación, bueno, yo me había presupuestado como digamos, me va a llegar un bill como de $1,000, algo así. Y yo meditando, yo bueno, ya me descuadré en $2,000. Y yo bueno, pero algo va a pasar, estoy segura que algo va a pasar, algo va a surgir. Lo más importante, estoy súper agradecida a Dios, universo, gracias, 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 porque no fue nada grave, estoy perfecta, mi salud es maravillosa, perfecta. Te cuento que esa misma semana me llegó una comunicación y me decía que habían hecho una reevaluación de ese bill y que mi saldo era 0. Wow, Sí, wow. wow. Y fue, yo ese día, te cuento que ese día yo lloré todo el día de la felicidad, yo lo compartí en mis historias, les mostré toda la historia, les mostré el primer bill y les dije, mire, esto me llegó,
y ahora me están diciendo, yo incluso a ese punto todavía como que, wow, llamé a confirmar, llamé a confirmar y yo, mira, es que de pronto es un error y pues no quiero estar tarde con el bill. Me dijeron, no, no, ya puede estar tranquila, está en cero. Entonces, mira, wow, Wow, claro. eso es un milagro. Sí, por Eso es supuesto. un milagro. Entonces, ¿pero de dónde vienen los milagros? Vienen de la gratitud, de tu estado emocional, de la gratitud. Cuando aprendes a vivir en gratitud todos los días de tu vida. Porque cuando tú agradeces lo que tienes en el momento presente, lo que tengas, a partir de ahí entonces, ok, estás preparada para algo más y el universo te va a dar más. Cuando no estoy agradecida con lo que tengo, entonces el universo no me da más porque si no puedo sostener ni controlar lo que tengo en el momento, no estoy preparada para más. Entonces, el universo no te da hasta que tú no estés preparada para algo más. Entonces, de ahí vienen los milagros y más grandes y más grandes y más grandes. Nos podríamos quedar hablando horas de los milagros porque yo empecé mi proceso de, todo este proceso de transformación, de coaching y todo, ya va a ser unos 7 años y con mucha paciencia, con mucha perseverancia, todo, en este momento de mi vida yo estoy viendo milagros maravillosos en mi vida. Y no solamente en mi familia, el año pasado mi familia estuvo orando junta por más de 20 años por un milagro. Y el año pasado no, Dios no lo hizo realidad, el universo lo hizo realidad. Así es que yo comparto mucho lo de los milagros, lo de gratitud y todo este tema porque yo los he vivido, de verdad que sí. Sí, es verdad, eres un ejemplo vivo de todo lo que mencionas. También nos compartes en tu libro que leíste bueno, los tomos de un curso de milagros, que es muy grande. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, a ver si tenemos comentarios aquí en Facebook, y seguimos para que nos digas cómo podemos, fortalecer la gratitud. Claro Aquí que sí. nos dice Azucena, saludos a todo el equipo, qué tema tan interesante. Gracias, Azucena, por estar con nosotros el día de hoy en esta tarde lluviosa aquí en el Estado de México. Gracias, saludos. Magda Santana, buenas tardes. Lo curioso es que mucha gente anda por la vida con el papel de víctima y no se da cuenta. Hasta uno mismo cuando lo pensamos lo hicimos en algún momento. Es más sencillo que agarrar la rienda de nuestra vida. Es bueno estar abiertos y aceptar distintas opiniones, así es, y por eso es que estos libros son muy interesantes y muy buenos para justamente ver qué es lo que está pasando en tu vida. Aida Martínez, buenas tardes, aquí escuchando el programa de Osumbilla. Gracias, mi querida vecina Aida Martínez, excelente programa, gracias por estar todas las tardes aquí con nosotros, siempre apoyándonos. Y te comentaba, Olga, ¿cómo podemos hacer para tener más gratitud en nuestra vida? Que nazca de nosotros también, porque si, como tú dices, a veces queremos el milagro rápido y si no sucede o si no pasa o si no sucede eso que yo tanto pido y pido, pido, pues me desanimo. Pero la realidad es que ya te vas a otra frecuencia, otra vibración, pero la vibración de la gratitud debe, yo creo que siempre estar presente en nuestra vida. Ujú. Sí, esa gratitud nace de cada uno. No se puede guiar, pero es muy difícil decirte a ti, tienes que ser agradecido, tienes que ser agradecido porque es que no hay fórmulas. La verdad que para todos estos temas no hay fórmulas mágicas para, para empezar a sentirlo. Tú tienes que tomar la decisión, tú tienes que ser
consciente que tu vida necesita un cambio, necesita una transformación, que necesitas algo diferente. Tienes que darte cuenta de eso. Cuando te das cuenta de eso, entonces dices, ok, ¿cómo empiezo? Empieza por eso, por la gratitud. Compra una libreta, un cuaderno y todos los días empiezas por la noche. Yo lo hago, por ejemplo, y ese es uno de los ejercicios para mis clientas en su proceso. Por la noche agradece, revisa qué te pasó en el día, revisa qué te pasó en el día y entonces escribe de qué estás agradecida. Estás agradecida por el día lluvioso que tuviste hoy, porque si hacía muchos días no llovía, el día lluvioso pues va a ser un regalo, ¿verdad? Entonces Claro. estás agradecida por la gratitud, tuviste comida en tu mesa, tus hijos están bien, en tu trabajo te fue bien. Entonces empieza a hacer una lista de lo que tienes. Escribe 20 cosas que tú tengas por las que te sientas amorosamente agradecido. Y entonces ahí vas a empezar a encontrar que para agradecer no es necesario y no debes esperar a que cosas extraordinarias pasen, sino que la gratitud nace de esas pequeñas cositas que tenemos todos los días. El habernos podido conectar hoy, Sí, incluso después de todos los problemas técnicos que un milagro. tuvimos. Un Entonces, ok, súper agradecida porque se logró esto, agradecida porque me escucharon 1, 2, 3, 5 mil personas. Siempre tengo en la cabeza esto o en mi mente, si una persona me puede escuchar y a una persona puedo aportarle una semilla, ya mi corazón está agradecido con eso porque esa vida va a cambiar y esa vida cambia, va a multiplicarse después. Así es que por todas las cosas que hoy pudiste vivir, entonces siéntete profundamente agradecida y repite, conecta 2 minutos, 5 minutos con tu ser superior, agradécele y pídele todos los días eso, que te desarrolle ese sentimiento de la gratitud, porque déjame decirte que es el primer sentimiento, la primera regla que hay universal para atraer todo lo demás. A partir de la gratitud, entonces se desbloquean muchísimas partes de nosotros para entonces desbloquear la abundancia, las relaciones, la comunicación, todo. Todo parte de la gratitud. Cuando agradecidos somos por lo que tenemos, por lo que somos. Y cuando identificamos eso, entonces estamos listos para decir, estoy agradecido con esto. No, no podemos confundir, perdón, confundir gratitud con ser, se me fue la palabra, que no podemos querer más. No es eso. ambiciosos. Ambiciosos, Ujú. eso no significa eso que no podamos ser ambiciosos, ambiciosos desde el buen sentido de la palabra. Claro. Estoy agradecida y ¿qué debo hacer? Desarrollame las habilidades, los talentos para hacer más, para tener más cosas, para servir. Y cuando aprendemos a pedir de esa forma, dame para servir, para entregar, entonces ahí también se empiezan a abrir todos los caminos.
Entonces, ya todos los que nos ven y nos escuchan hoy tienen tarea anotar todo lo que agradecen el día de hoy. Ojalá lo puedan seguir haciendo, que sea una constante en tu vida y verán que hay Sí. muchísimas cosas por las cuales agradecer. Vamos a hacer una pausa para mostrarles el pequeño video que les tengo y para que al regreso nos platiques, Olga, a ti qué escritoras o escritores te inspiraron. Entonces, adelante con el video y ahorita volvemos con nuestra invitada. Esto es Escritoras que Inspiran. Rosario Alicia Castellanos Figueroa nació el 25 de mayo de 1925 en la Ciudad de México. Sin embargo, sus padres la trasladaron inmediatamente a Comitán de Domínguez en Chiapas, al sur de México, donde vivió toda su infancia y adolescencia, lo que influyó profundamente en su obra. A lo largo de su vida, luchó por los derechos de las mujeres y los indígenas, convirtiéndose en una figura central del feminismo y la literatura mexicana. Castellanos estudió filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y se vinculó con el ámbito intelectual del país desde muy joven. Fue una de las primeras mujeres en ocupar cargos de relevancia en la vida cultural mexicana. Trabajó como directora general de Información y Prensa de la UNAM y fue embajadora de México en Israel. Su vida estuvo marcada por la reflexión profunda sobre la identidad de género y las tensiones culturales entre los indígenas y los mestizos en México. Entre sus obras más destacadas se encuentran Balún Canán, ambientada en Chiapas, narra la historia de una familia terrateniente y las tensiones entre los indígenas y los mestizos en un contexto de injusticia social. Es una de sus novelas más importantes y ha sido ampliamente estudiada por su exploración de la identidad cultural y étnica en México. Oficio de tinieblas. Esta obra se centra en una revuelta indígena en Chiapas y es considerada una de las cumbres de la narrativa de Castellanos. Aquí reflexiona sobre el racismo, la explotación de los indígenas y la lucha por la dignidad. Rosario Castellanos fue una gran poeta y sus poemas reflejan su profundidad intelectual y su lucha interna con temas como la identidad, la soledad, el feminismo y la muerte. Muestran la variedad de registros de Castellanos, desde la denuncia social hasta el lirismo más introspectivo, siempre con una mirada aguda hacia los conflictos internos y externos que enfrentan las mujeres y los marginados en la sociedad. Castellanos fue pionera en dar voz a las mujeres y a los pueblos indígenas en un contexto donde ambos grupos eran sistemáticamente marginados. En 1971 fue nombrada por la Secretaría de Relaciones Exteriores embajadora en Israel, bajo el periodo presidencial de Luis Echeverría Álvarez. Después de su gran trayectoria, falleció en Tel Aviv el 7 de agosto de 1974 a los 49 años, a consecuencia de una descarga eléctrica provocada por una lámpara cuando acudía a contestar el teléfono al salir de bañarse. Sus restos fueron colocados en la Rotonda de las Personas Ilustres desde el 9 de agosto de 1974. La influencia de Rosario Castellanos ha perdurado tanto en el ámbito literario como en el académico y político, convirtiéndola en una referente ineludible para el feminismo y los estudios postcoloniales en América Latina. Ella fue Rosario Castellanos y platícanos un poco, Olga, a ti qué te gustaba leer cuando eras chiquita, qué te gusta ahora leer. Bueno, cuando estaba pequeña, paradójicamente no leía tanto. Los libros que usualmente le colocan a uno a leer en la escuela, en esa época, no muchos, y después los que le colocaban a uno a leer en el colegio. En la universidad, pues ya libros técnicos y todo esto, no. Pero ya después, cuando ya dejé la universidad y todo, me empezó a interesar ya el tema de desarrollo personal, crecimiento personal, porque además vengo de esa rama especialista en recursos humanos, entonces me empezó a gustar ese tipo de lectura. Y ya después, cuando empecé el autoconocimiento, empecé a interesarme por el curso de milagros. Me encantó, me cautivó desde el principio cuando lo empecé a leer, que es
como decir mi Biblia. El curso de milagros se convirtió en mi Biblia. Leí un poco de la Biblia también, pero no tengo un conocimiento muy amplio de la Biblia, pero me gusta leerlo también como herramienta. El libro, el curso de milagros, y a partir de ahí todos los libros de desarrollo personal, crecimiento personal, de yoga, meditación, todo lo que tenga que ver con en mi pues, profesión de coach y de numeróloga, de todo sobre numerología. Amo leer creatividad, como por ejemplo Allen Gilbert, todos los libros de ella ya me los leí, fue una gran inspiradora para mí, igual que Mari Carmen, también todos sus libros ya también me los leí. Todo lo que tenga que ver con aportar, con dar ideas, creatividad, con mostrarte diferentes escenarios sobre cualquier punto. No me encasillo con uno solo, sino que soy como abierta al conocimiento. Entonces, todo Ujú. lo que sea conocimiento, yo leo de todos los autores. Qué bonito. Y recuérdanos, por favor, dónde podemos encontrar tu libro, Metamorfosis del Espíritu, y también tus redes sociales, que las compartas, por favor, para que cualquier mujer o cualquier persona que quiera tener un coach contigo se pueda comunicar. Claro que sí. Mis redes es mi nombre, Olga Lyall, se escribe Lylle, coach. Ese es mi Instagram. Básicamente Instagram, porque el Facebook lo manejo más como personal. Ah, Entonces yo me muevo es con Instagram, Olga Lyall Coach. Y mi libro está en Amazon. Por ahora solamente está ahí en Amazon, no está todavía en ninguna tienda. Voy a empezar esas negociaciones, pero por ahora lo encuentran en Amazon en formato ebook y en formato pues, sí. material físico. Están en esas dos. También tengo una página web donde pueden ir a conocer todo lo que hago del coaching, más información sobre el libro, sobre los círculos de mujeres, ceremonias mágicas. Y bueno, entonces es www.olgalion.com. Ahí pueden ir también. La encuentran también en el link, está en el perfil de mi Instagram. Ahí pueden ir también y aprender un poquito sobre lo que hago, a qué me dedico y sobre mí también. Pues muchísimas gracias, Olga, por estar el día de hoy con nosotros. Espero también que otro día se repita. Y bueno, yo quisiera, no sé si quieres dar algún mensaje final para las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Sony, por la invitación, por este espacio para compartir e invitar a todas las personas que hoy nos pudieron haber escuchado, visto, y a todas las que después ven en diferido, que gracias por darse ese sí para aprender, para introspectar, porque cuando no nos damos esos espacios, entonces no hay cabida para cambiar, para transformarnos y para recibir todos los regalos que el universo tiene para nosotros. Nos tenemos que dar la oportunidad de recibir todo lo que el universo tiene para nosotros. Gracias, y vamos a leer por ahí un comentario que tenemos. Gilda o Gilda Marval nos dice un tema que siempre dará mucho para comentar sin duda y por experiencia propia. Creo en el poder de las afirmaciones o de la afirmación. Es cierto, es verdad. Aida Martínez, gracias Olga por compartir y animarnos. Así es, así es. Les recomiendo Sí. muchísimo su libro. No sé si lo tengas por ahí, no lo tengo yo. Claro que sí. Por favor. Les voy a dejar con una frase
que me encantó este fin de semana. Acabo de llegar de Houston de un evento de una comunidad Latina Power. Tuvieron pues cita allí muchísimas speakers y una de ellas dijo algo valiosísimo y que quiero que lo aplique. El empoderamiento. Sobre el empoderamiento, yo no te puedo empoderar, tú tienes que hacerlo. Entonces, nos pasamos la vida repitiendo el empoderamiento femenino, pero creemos que es que nos tienen que empoderar, que nos tienen que motivar, que nos tienen que sacar de una burbuja o un estado de confort donde estamos. No, nadie puede hacerlo por ti, nadie te puede empoderar, te podemos dar la experiencia, yo te puedo contar mi experiencia, escríbeme y te cuento muchísimo más. Muchas de las cosas o las cosas por las que tú estés pasando o hayas pasado, seguramente yo las pasé. En el libro hay muchas historias, pero yo no puedo hacer nada por ti si tú no tomas la decisión valiente de empezar, de arriesgarte, de lanzarte. Entonces, a eso te invito, que no esperes, no te quedes sentada esperando a que nadie venga a cambiar tu vida y a empoderarte, porque ese empoderamiento nace de ti, de tu corazón y de tu valentía. Ay, qué hermoso. Está hermoso tu mensaje y sí va muy de acuerdo con el empoderamiento que ahora se escucha tanto, pero va a venir primero de ti, de nadie más. Y yo también quisiera despedirme con una frase, con un párrafo de tu libro, Metamorfosis del Espíritu, de Olga Lyle. Recuerden, está en Amazon, en digital y en físico. Y dice así: mujer, eres una creación de Dios, perfecta y maravillosa. Y Dios lo que quiere para ti es la felicidad y la abundancia en todas sus manifestaciones, en todas las áreas de tu vida. Para ello fuiste hecha a su imagen y semejanza. Dios no quiere sufrimiento para ti, ni maltrato, ni desesperación, ni tristeza. Dios es amor y eso es lo que quiere para tu vida. Pero tú debes elegirte y abrir tu corazón para que Él te llene del amor infinito del Espíritu Santo y empieces a brillar. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Gracias, Sony, por la invitación. Gracias a ti y nos vemos la próxima semana en punto de las 4 aquí en Utopía Radio y les mando un beso. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Bye. Esto ha sido todo por hoy en Voces del Papel, escritores que inspiran. Gracias por acompañarnos en este recorrido literario. Espero que las historias y pensamientos compartidos hoy hayan encendido una chispa de inspiración en ti. Nos sintonizamos en el próximo programa para seguir explorando el fascinante mundo de la literatura. Adiós. Utopía Radio TV. Transformando tu realidad.